En un susurro que se arrastra entre las piedras antiguas de Salamanca, siento el aire pesado de 1824 deslizándose por las calles estrechas. La luz pálida de los faroles baila en reflejos oxidados sobre los vitrales de los monasterios, mientras sombras largas se estiran donde nadie se atreve a mirar. Escucho el crujir de la madera vieja, quizás la puerta de una cámara secreta, y el eco susurra nombres que el tiempo intentó enterrar. Bajo el velo de una fe fervorosa y el rumor de blasfemias encubiertas, la ciudad parecía respirar miedo. Fue allí donde me encontré frente a un manuscrito manchado de sangre, o tal vez de agua, y comprendí que algo había salido mal. Niños desaparecían sin dejar gritos, y detrás de los altares, la caridad ocultaba pactos oscuros. Vi ojos fijos en la oscuridad, vi manos tocando lo innombrable, aquello que nunca debió existir. La cuerda del silencio se tensaba, y en el instante en que encendí la vela más cercana, la silueta se desvaneció. Hoy hablo como alguien que estuvo demasiado cerca, que oyó el llamado y sintió el escalofrío. Ven conmigo al interior de esta hermandad profana, donde el demonio fue alimentado con lo más puro y donde el pasado se niega a morir. Las torres góticas de Salamanca se alzaban como huesos antiguos, intentando alcanzar el cielo. Pero lo que dominaba la ciudad, en 1824, era la sensación persistente de algo enterrado, vivo, bajo sus cimientos. Las calles empedradas absorbían los pasos de los vivos y susurraban secretos de los muertos. Por la mañana, las campanas de las iglesias repicaban con un fervor casi desesperado, como si no llamaran a los fieles, sino que intentaran espantar algo. Y por la noche, el silencio era espeso, viscoso, como una oración atragantada en la oscuridad. Recuerdo el olor, una mezcla de cera derretida, cuero viejo y humedad de sótano. Cada esquina tenía su propio pacto no revelado, cada rincón, su leyenda susurrada. Nadie sonreía por mucho tiempo. Siempre había alguien mirando desde una ventana entreabierta. Salamanca estaba encadenada a su fe, y con cicatrices que aún sangraban herejía. Los días eran grises incluso bajo el sol, y las noches traían un frío que no caía del cielo, sino que subía desde las piedras. Salamanca era el escenario de un combate silencioso entre lo sagrado y lo profano. La fe reinaba en procesiones, en sermones inflamados, en rituales que ardían hasta el amanecer. Pero había otra llama, más antigua, alimentada en el subsuelo. Los monjes hablaban en voz baja cuando se mencionaba la palabra desaparición, y los creyentes aprendían a ignorar los portales de hierro cerrándose en los claustros, con sonidos apagados detrás. Recuerdo haber visto a un niño arrodillado durante horas ante un crucifijo. Le pregunté por qué no se movía. Sin mirar me dijo, si me levanto, él entra. Nunca supe quién era él, pero desde entonces ya no volví a mirar ese crucifijo sin sentir una presencia detrás de mí. Había un punto de la ciudad que los mapas evitaban, una intersección entre las ruinas de un convento y la orilla dormida del río Tormes. Durante el día parecía inofensivo, árboles retorcidos, muros calcinados, piedras cubiertas de musgo, pero cuando caía el sol, ni los mendigos pasaban por allí. Se decía que a medianoche sonaba una campana sin iglesia. Estuve allí una vez. Buscaba una estatuilla antigua que un anticuario juró que se usaba en rituales de la Contra-Inquisición. El aire cambió. Las hojas se detuvieron. La piel de mi brazo se volvió áspera, como si el frío viniera desde dentro. Y entonces oí una voz baja, infantil, en un idioma que no conocía, como si hablara desde dentro de la tierra. Volví con la estatuilla, pero nunca más dormí sin cerrar todas las ventanas. Cuanto más se llenaba la ciudad de símbolos cristianos, más crecían las leyendas sobre prácticas oscuras, como si el exceso de santidad ocultara grietas por donde se filtraba lo innombrable. En casi todas las casas había relicarios con fragmentos de huesos, mechones de cabello trenzado, medallones con ojos pintados. Decían que protegían, pero ¿de qué? Mi tía abuela,
mujer de rezos y penitencias, tenía una caja cerrada con un velo negro. Un día, por curiosidad, la abrí. Dentro había un frasco con lo que parecía sangre, envuelto en una tira de cuero con símbolos que no pude identificar. Cuando la confronté, solo murmuró: «Hay cosas que no mueren con oraciones, solo se calman». Y entendí que la fe, en Salamanca, no era camino, era campo de batalla. El convento de San Millán, hoy reducido a piedras cubiertas de líquenes, todavía exhala un olor dulce y nauseabundo, siglos después de su purificación. Allí, según archivos viejos y rumores de curas ebrios, ocurrieron los primeros rituales nocturnos de la hermandad profana. No hay registros oficiales, pero una carta cifrada, hallada tras el altar de la Capilla del Silencio, decía: «La luz ciega a los que buscan con ojos santos. Debajo de la tierra, la verdad exige sangre». Eso me marcó. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué esconderlo? Los monjes que vivían allí desaparecieron sin dejar rastro. Sus nombres fueron tachados de los libros del convento, y cada atardecer, las campanas sonaban 13 veces. Nadie sabía quién tiraba de las cuerdas, pero cuando sonaba el 13º toque, los perros ladraban como si vieran algo que los hombres no podían. Los estudiantes extranjeros notaban pronto la densidad del ambiente. Muchos pasaban noches en vela, atormentados por ruidos inexplicables y sueños repetitivos. Algunos decían ver figuras encapuchadas que los seguían por las calles, figuras que se desvanecían al girar. Un alemán, Dietrich, desapareció 7 días. Al volver, estaba cubierto de tierra y hablaba un dialecto extraño. Nunca regresó a clase. Le confesó a un profesor: «Descendimos por escaleras infinitas y abajo algo respiraba». Fue internado. Murió una noche sin luna, gritando. El archivo decía fiebre tifoidea, pero en su diario escondido bajo el colchón había dibujos de un símbolo, un círculo con 3 garras y un ojo cosido en el centro. Los mercados eran templos secretos. Mujeres cubiertas ofrecían más que pan o legumbres. Vendían promesas de protección. Algunas ofrecían sal negra envuelta en telas marcadas. Una anciana me llamó con un silbido agudo. Me dio un paño húmedo y dijo: «Guárdalo cuando vayas al casco viejo. Hay cosas que recuerdan». Le pregunté su nombre. Sonrió, mostrando dientes astillados. «Los nombres son ofrendas. Ya di el mío una vez. Me arrepiento». Nunca más la vi. Algunos decían que fue encerrada en un convento remoto. Otros que fue la última miembro de la hermandad. Nadie supo decir con certeza. En la orilla del río había piedras dispuestas en forma de cruz invertida. Se intentó destruirlas. El suelo no lo permitió. Las herramientas se rompían. Los hombres se enfermaban. Un sacerdote bendijo el lugar. Murió días después, con marcas en la espalda, como garras. Jamás se explicó. Aún así, niños seguían jugando por allí, hasta que uno desapareció. Mateo. Su cuerpo fue hallado en un hueco de las ruinas, sin heridas, pero con los ojos abiertos, fijos al cielo. En sus manos, símbolos dibujados con carbón, como si los hubiese trazado él mismo, como si estuviera llamando a algo. En las misas, los sacerdotes hablaban del Apocalipsis, pero sus rostros estaban pálidos, sus voces temblaban, como si también temieran aquello contra lo que predicaban. Uno, el padre Julián, gritó en medio del sermón: «Están aquí, detrás de la carne, bajo los ojos». Lo sacaron entre seminaristas, lo enviaron a Burgos, pero antes de partir, dibujó con sangre el mismo símbolo del diario de Dietrich en el suelo de la sacristía. Pintaron encima. Dicen que fue delirio, pero rasqué la pintura semanas después. El símbolo seguía allí, intacto, como si no quisiera irse. Así era Salamanca, un escenario de fe herida y herejías en susurros. Detrás de los vitrales sagrados se escondían ojos que nunca parpadeaban, y bajo los cantos de gloria latían promesas antiguas, selladas con sangre y sostenidas por el silencio. En 1824, la ciudad no era solo un lugar sagrado, era un organismo que respiraba secretos.
y en ese suelo fértil para lo oculto, una semilla profana comenzaba a germinar. Su nombre aún no se decía en voz alta, pero todos sentían su presencia, como si algo finalmente estuviera despertando. No fue en plaza pública, no hubo anuncio, ni sangre visible, al menos no en ese primer instante. El nacimiento de la hermandad profana fue un susurro entre los velos del poder y el silencio de las criptas. Nació de un deseo antiguo, escondido entre las páginas arrancadas de una fe corrompida. Clérigos y nobles, hombres de apariencia austera y manos lavadas en agua bendita, se reunieron por primera vez a la luz de antorchas en el subsuelo de un monasterio abandonado. Allí, donde el frío parecía salir de la misma piedra, sellaron algo que ni todos comprendieron del todo. No era una secta, no era un culto, era un pacto, un entrelazamiento de conveniencias, protección, poder, promesas de longevidad y un hambre que venía de la oscuridad. Lo que fue invocado no pedía oro ni templos, pedía carne, pureza, pedía sangre de origen intacto. Lo que más me aterra no es la existencia de la hermandad, sino su origen discreto, casi elegante. No eran marginados, eran jueces, vicarios, poetas. Se reunían bajo el pretexto de la filantropía, recaudaban fondos para asilos, cuidaban de huérfanos, prometían redimir a los delincuentes. A los ojos del pueblo, eran hombres piadosos, reformistas, guardianes de la moral cristiana. Pero detrás de esa fachada de compasión se ocultaba un ritual. No había cruz ni hostia. El símbolo central era un círculo con una hendidura abierta, como una boca o un ojo, y 3 líneas que se extendían como garras. Usaban túnicas grises y máscaras de tela bordada a mano, con hilos sacados de sudarios antiguos. Decían que la seda era empapada en sangre seca de corderos sacrificados a medianoche. El ritual no comenzaba con oración, comenzaba con silencio, largo, profundo, como si algo estuviera escuchando del otro lado del muro. Los nombres de los primeros miembros de la hermandad jamás fueron registrados en conjunto. Hay referencias dispersas en diarios, billetes escondidos, documentos que nunca llegaron a destino. Uno de ellos, el arzobispo Lorenzo de Ávila, escribió en su diario sobre una obra más grande que la fe común. Hablaba de una presencia que aparecía en sueños, siempre a su izquierda, nunca de frente, y de un calor extraño en los huesos durante las madrugadas. Otro fue el marqués Tomás de Mendoza, conocido filántropo que financiaba escuelas católicas en Castilla. Tras su muerte, se descubrió una cripta secreta bajo su finca, con un altar negro y paredes cubiertas por inscripciones antiguas que los arqueólogos de la época atribuyeron a un latín degenerado. El tercer nombre fue el del padre Elías Gamarra, excomulgado por herejía y desaparecido poco después. ¿Coincidencia o consecuencia? Nada está claro. Pero esos 3 nombres formaban, según un manuscrito cifrado, el primer vértice del triángulo. Quien me reveló esto no fue un historiador, sino un hombre que vivió como mendigo durante 30 años en las afueras de la ciudad. Le llamaban Antonio el Olvidado. Tenía los ojos hundidos y la voz arrastrada, como si cada sílaba le costara un pedazo de alma. Decía que limpiaba el suelo de una de las iglesias donde se reunía la hermandad. Hablaba de noches en que hombres descendían por una escalera que no existía durante el día. Decía que la entrada estaba escondida bajo el púlpito y que solo se abría con una oración pronunciada al revés. Una vez, curioso, intentó espiar por una rejilla. No vio rostros, solo manos sosteniendo una figura pequeña envuelta en tela blanca. Y entonces escuchó el sonido. Lo describió como la respiración de algo que nunca fue niño ni anciano. Antonio lloraba al recordar. Ellos alimentan el fondo, decía, el fondo que quiere subir. Al parecer, los rituales no ocurrían cada semana. Seguían ciclos, fases de la luna, estaciones, fechas que no parecían religiosas, pero obedecían una lógica oculta. Un registro en la parte trasera de un viejo libro de cantos mostraba una secuencia de símbolos intercalados con fechas, y junto a cada fecha, un número.
El número variaba entre 5 y 7. Más tarde, al cruzar esas fechas con reportes de niños desaparecidos en la ciudad, descubrí una coincidencia exacta. Siempre tras esas noches, uno o más niños se esfumaban sin explicación. Los registros policiales eran vagos. Casi todos los casos se atribuían a fugas o conflictos familiares. Pero los patrones estaban allí. Y lo más perturbador era un detalle repetido. En todos los testimonios, los padres mencionaban a un hombre de ropa gris que se aparecía días antes. Nunca hablaba, solo observaba y sonreía. En una de mis visitas al antiguo archivo mortuorio de Salamanca, encontré un conjunto de cartas reunidas por un sacerdote jesuita expulsado de la orden, Matías Alencastre. Afirmaba que la hermandad tenía un origen aún más antiguo, ligado a manuscritos del período visigodo. Según él, lo que fue invocado en 1824 ya había sido llamado siglos atrás, pero sellado a la fuerza bajo los cimientos de un templo pagano. El nombre de la entidad, decía, no podía pronunciarse en lenguas modernas. Usaba un símbolo para referirse a ella y la llamaba simplemente el que siente sin forma. Matías decía que la hermandad no solo servía a la criatura, era moldeada por ella, que cada nuevo miembro soñaba con el símbolo antes de ser invitado, que la invitación no venía de otro hombre, sino del propio ente, y que rechazarla conducía a la locura. Comencé a notar signos esparcidos por la ciudad, invisibles para los ojos comunes, marcas en las piedras del pavimento, tallas en los bancos de las iglesias, rayas detrás de los confesionarios. En una entrada del viejo claustro había una figura casi borrada, pero aún visible, el símbolo del ojo cosido con garras. Llevé la imagen a un experto en simbología medieval. Palideció al verla. Dijo que jamás había visto eso en textos cristianos, pero algo similar aparecía en textos gnósticos apócrifos como señal de una entidad que devora el tiempo de los niños. Esa frase me quedó grabada. Empecé a notar los cambios. Algunas iglesias tenían altares desplazados, como si ocultaran pasajes. Otras, ventanas selladas con cemento fresco, pero nadie se atrevía a tocarlas. Era como si la ciudad hubiera aprendido a esconder, con vergüenza y elegancia, su propia herida. La presencia de la hermandad no se percibía con los ojos. Se sentía. En ciertos rincones, el sonido moría. Los pájaros evitaban los tejados de ciertas casas, aunque tuvieran nidos. Las velas se apagaban solas, sin viento. Una noche pasé por la antigua calle de las Almas y escuché 3 golpes secos saliendo del subsuelo. Me detuve, escuché de nuevo, y entonces vi, reflejada en un escaparate, una figura parada detrás de mí. Giré rápidamente. Nada, solo el frío, ese frío que entra bajo las uñas. Desde entonces, sueño con una puerta de piedra, siempre la misma, siempre cerrada, y la sensación de que, del otro lado, algo espera, algo que tiene hambre. Lo más aterrador fue cuando confronté a un profesor emérito de la universidad, ya anciano, sobre estos registros. Se rió, pero sus ojos no. Dijo que Salamanca siempre tuvo 2 rostros, uno para Dios y otro para lo que vino antes. Contó que, cuando joven, vio a un hombre ser llevado por la hermandad. No lo forzaban. Caminaba solo, sonriente, ojos cerrados como en éxtasis. 2 días después, 3 niños desaparecieron y una mujer fue hallada muerta en el claustro, con la boca cosida desde dentro. No hay nada más peligroso que una fe sin ojos, dijo. Luego se negó a hablar más. Nunca lo volví a ver. Dicen que se marchó, pero estoy seguro. Sabía demasiado. El nacimiento de la hermandad profana no fue un evento, fue un proceso, un florecimiento invertido, una raíz oscura que brotó dentro de una ciudad acostumbrada a esconder pecados entre sus piedras. Lo más terrible es pensar que en ese tiempo todos sabían y nadie actuó, no por complicidad, por miedo a lo que podría despertar si se rompía el pacto. Y así, Salamanca dormía en silencio, mientras algo se alimentaba en lo profundo. La entrada no era una puerta, sino una grieta,
una fisura entre piedras olvidadas, oculta bajo el suelo del viejo convento de San Nicolás, donde hoy solo quedan fragmentos de muros cubiertos de musgo. No fue fácil hallarla. Tardé días descifrando pistas en cartas rasgadas y mapas manchados con carbón. Cuando descendí por ahí, sentí el olor de aquello que no se mueve y, aún así, se pudre. Tierra húmeda, carne antigua, huesos sin nombre. Las catacumbas no aparecían en registros. No formaban parte de la arquitectura oficial de la ciudad. Eran túneles hechos a mano, en espiral, descendiendo más y más, como si alguien quisiera cavar hasta tocar el infierno. Las paredes temblaban, y en cierto punto, las piedras dejaron de ser piedra. Eran ladrillos de argamasa oscura. Parecía contener fragmentos de algo, como dientes. Y fue allí, en el centro del círculo, donde el pacto fue sellado. Reconstruir el ritual exige más que coraje, exige sacrificio. Yo mismo perdí parte de la razón al intentar comprender lo que realmente ocurrió aquella noche de octubre. Hay pocos registros, pero todos apuntan a una ceremonia realizada en completo silencio. Eran 7 los presentes, según un códice incompleto de la Orden de San Lázaro. Llevaban túnicas grises bordadas con oro corroído y cargaban fragmentos de reliquias robadas de iglesias, huesos de santos, trozos de velos de vírgenes mártires, incluso un dedo petrificado atribuido a una monja que sobrevivió a la peste. Pero el objeto central del ritual era otro, un recién nacido, envuelto en tela rojo oscuro. No lloraba. Nunca se supo si estaba vivo o solo dormía. Lo único confirmado es que, al comenzar la invocación, la piedra bajo el altar tembló, y una grieta se abrió, como un ojo que despierta. El texto ritual no sobrevivió intacto. Solo conocemos fragmentos, preservados en notas de un monje desertor que terminó sus días en aislamiento absoluto. Una de las frases traducidas, con dificultad, decía: «Quien da la sangre del principio, recibirá la lengua del fin». Otra nota hablaba de un nombre sin vocales, imposible de pronunciar por bocas humanas. La entidad no surgía en cuerpo, sino en presencia. Un viento helado que ascendía del suelo, como si algo intocable respirara por primera vez en siglos. Uno de los testigos se arrancó los ojos diciendo que vio donde no debía, y que la promesa ya estaba hecha. El sello del pacto fue una marca con una daga dorada en la planta del pie del infante. Un símbolo que ardió como hierro al rojo vivo. La carne no sangró, humeó, y todos los hombres se arrodillaron, como si fueran solo carne, a punto de ser devorada. El altar donde se realizó el ritual aún existe. Lo encontré cubierto de ceniza y musgo, con una capa de polvo que se negaba a desprenderse. Al acercarme, sentí un zumbido en los oídos, no un sonido externo, sino interno, como si mi propia sangre cargara un lamento ancestral. Toqué la piedra. Estaba caliente. Allí, grabado en bajo relieve, el símbolo, un ojo vertical cosido por 3 líneas finas, rodeado por un círculo incompleto. Más abajo, una inscripción en letras toscas: Non morietur, sed alitur. No muere, se alimenta. Me quedé allí por horas, escuchando los ecos de lo que pudo haber sido. Algo me decía que, incluso 2 siglos después, el pacto seguía vibrando en ese lugar. Al irme, llevé una lasca de la piedra. Se oscureció al contacto con la luz. Desde entonces, no he podido sacarla del bolsillo, ni por voluntad, ni por fuerza. Lo más extraño es que, incluso entre los miembros de la hermandad, no todos comprendían la verdadera naturaleza de la criatura invocada. Algunos la veían como un ángel caído, portador de conocimientos ocultos. Otros creían que era una entidad primordial, anterior al tiempo mismo, desterrada por las fuerzas que crearon el mundo. Pero todos coincidían en un punto: había un precio, y ese precio se renovaba en cada ciclo. Siempre un niño, siempre bajo los ojos cerrados del altar. El pacto otorgaba beneficios diversos: longevidad, influencia, inmunidad a la enfermedad y, en algunos casos, visiones. Un médico afirmaba ver las líneas de la muerte en las personas como trazos rojos en el cuello.
Otro hablaba de un juez que podía oír confesiones sin que nadie hablara. Poderes, sí, pero también dependencia, porque cuanto más recibían, más deseaban, y cuanto más deseaban, más ofrecían. Descubrí que las catacumbas tenían más de una entrada. Una bajo la cripta de San Nicolás, otra bajo la capilla de los 7 Dolores, hoy cerrada al público, y había una tercera, oculta tras una estantería falsa en la biblioteca universitaria. Fue esa la que me llevó más lejos. El pasillo parecía reciente, diferente del resto, más húmedo, más angosto. Allí encontré inscripciones hechas con carbón y sangre seca, frases repetidas decenas de veces como una oración forzada. No despiertes lo que respira bajo el velo. Seguí adelante. Llegué a una sala circular. En el centro, lo que parecía un pozo sellado con gruesas cadenas. Alrededor, 7 columnas quebradas, cada una con un nombre, algunos borrados, otro aún frescos. Uno era de un niño desaparecido en 1837, otro de un estudiante de 1902, el más reciente, 1996. El pozo en el centro de la sala parecía vibrar, emitía un zumbido bajo, como un corazón distante. La tapa de piedra estaba marcada con símbolos que ardían bajo la luz de mi linterna. Al acercar la mano, sentí calor, no el de una fogata, sino algo orgánico, latente, y el olor, una mezcla de sal, hierro y algo dulce casi podrido. Sentí náuseas, me arrodillé, y entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, nadie, pero los pasos continuaban, como si alguien caminara en círculo. No huí, solo cerré los ojos y susurré el nombre que había memorizado en las cartas de Matías. Al abrir los ojos, el sonido había cesado, pero el pozo parecía haber subido unos centímetros. Desde entonces, sueño con eso, siempre detrás de mí, siempre respirando. Entre los miembros de la hermandad existían rituales de renovación del pacto. Ocurrían cada 33 años, según los cálculos que hice a partir de registros dispersos. No repetían la invocación, sino que reactivaban el vínculo, una especie de cena profana, donde compartían carne y vino, pero no siempre carne común. Las reuniones eran secretas, pero dejaban rastros. En 1857, las campanas de la iglesia de San Gregorio sonaron 13 veces a medianoche. Al día siguiente, 5 niños desaparecieron. En 1890, el convento de las Hermanas de la Sangre Sagrada ardió desde dentro, y el altar destruido reveló un compartimiento con restos óseos de pequeño tamaño. En 1923, un grupo completo de novicios fue trasladado repentinamente, sin explicación, y en 1956, un sacerdote se suicidó tras confesar que el pacto respiraba otra vez. Lo más inquietante no es lo que se invocó, es lo que se liberó dentro de los hombres que participaron. Muchos enloquecieron, otros se encerraron en silencios eternos, pero algunos prosperaron, sus familias crecieron, sus nombres se esparcieron por la ciudad como benefactores, mecenas, fundadores de instituciones. Y ahí es donde la historia cambia de forma, porque el pacto no terminó aquella noche, solo comenzó. Y la ofrenda que entregaron a la entidad se volvió algo más que carne, se volvió herencia, algo transmitido por sangre, por sueños, por gestos repetidos en silencio. Y hoy, cuando miro a los ojos de ciertas personas en la ciudad, reconozco el brillo. Es el mismo que vi reflejado en la piedra caliente de esa sala, un brillo hambriento, como si esperara la próxima ofrenda. Al principio, las desapariciones se trataban como tragedias comunes. Un niño se perdía en una mañana nublada, otro no regresaba tras la misa, un tercero dormía y no volvía a despertar. Las autoridades locales decían que eran casos aislados, accidentes, fugas, malos entendidos, pero el pueblo lo sabía, siempre lo supo, porque esas ausencias tenían algo diferente: el silencio. Ningún grito, ningún testigo, ninguna pista, solo el vacío donde antes había vida. Recuerdo la historia de Clara, de 7 años, hija de un zapatero.
Su madre la llevó a la fuente de la plaza, lavó su rostro, peinó su cabello. En 5 pasos, la niña desapareció. Los guardias buscaron durante días, escarbaron el suelo, rastrearon los ríos. Nunca hallaron nada, ni ropa, ni hueso, ni voz. Solo un detalle, una cruz dibujada con carbón sobre el banco donde se había sentado. Poco a poco, las desapariciones empezaron a seguir un patrón. Siempre en otoño, siempre niños entre 5 y 9 años, siempre hijos de familias humildes, niños que no harían ruido en los pasillos del poder. Los nobles ofrecían canastas, se celebraban misas, y pronto, el olvido. Pero las madres no olvidaban. La señora Angustias, por ejemplo, perdió a su hijo Benjamín un sábado por la tarde. Jugaba con un trompo frente a casa. El padre miró dentro un segundo, y al volver, el trompo aún giraba, pero el niño ya no estaba. En la pared, escrito con lo que parecía óxido, una palabra: entregado. La policía limpió la inscripción antes del amanecer. Dijeron que era vandalismo, pero Angustias nunca volvió a hablar. Pasaba los días sentada frente a la puerta, con una vela en la mano, esperando, hasta morir, con la mirada fija en el vacío. Muchos de los casos venían precedidos de señales: gatos muertos en los portales, leche que se agriaba sin razón. La campana de la iglesia sonaba 13 veces sin que nadie tirara de la cuerda. Y luego estaba el hombre de gris, descrito siempre igual: alto, delgado, sin rostro visible. A veces lo veían al final de la calle, observando en silencio. Otras, entrando en iglesias que debían estar cerradas. Una niña llegó a dibujarlo en un papel, una figura sin ojos, con 3 dedos largos en cada mano. El cura se negó a guardar el dibujo y lo quemó al instante, diciendo que eso era una invocación. La niña enmudeció durante una semana. Después, también desapareció. Sus padres juraban haberla visto reflejada en el espejo, parada detrás de ellos por una fracción de segundo. Pero al girarse, no había nadie. En los pueblos cercanos empezaron a circular rumores. Se hablaba de una entidad antigua, un devorador de pureza, que se alimentaba de niños para mantener su sueño profundo. Decían que los miembros de la hermandad lo calmaban con ofrendas, y cuando el hambre crecía, entregaban más. En la alberca, un niño llamado Miguel fue hallado inconsciente en un campo. Al despertar, repetía una frase: «Él me eligió, pero aún no es la hora». Lo encerraron en un convento, donde vivió hasta los 15 años. El día de su cumpleaños, escapó por la ventana. Nunca más se supo de él. En su habitación quedó solo una vela encendida y marcas de manos en el techo. Manos pequeñas, como de otros niños que quizás también habían pasado por allí. Nadie pudo explicar cómo llegaron esas marcas tan alto, pero allí estaban, esperando. Los sepultureros notaban cosas extrañas. Había tumbas vacías, abiertas desde dentro, otras con huesos que no coincidían con los registros. En una, destinada a un sastre anciano, encontraron restos de un niño. En el panteón de la familia Mendoza, una brigada secreta de la diócesis retiró huesos sin dar explicaciones. Dijeron que era un error de archivo, pero uno de los sepultureros, Pablo, hombre devoto, me confesó lo que vio esa mañana. Dijo que los restos estaban dispuestos en círculo, y en el centro, un medallón de hierro con el símbolo de la hermandad, el ojo cosido. Poco después, Pablo fue trasladado. Meses después, desapareció. Su esposa dijo que murmuraba una frase al dormir: «Están enterrando a los niños 2 veces». Para intentar controlar el miedo, los vecinos crearon sus propios rituales. Algunas familias dibujaban símbolos en las ventanas, otras clavaban monedas de plata bajo las camas. En misa, las oraciones cambiaron. Ya no se pedía prosperidad, se pedía protección, se pedía olvido. En noches de luna nueva, nadie dejaba que sus hijos durmieran solos. Recuerdo cuando la ciudad entera cayó en un silencio absoluto. Fue cuando 5 niños desaparecieron de 5 casas distintas. No hubo puertas forzadas, no se oyó nada.
y todos habían encendido velas blancas esa noche. Desde entonces, las velas fueron evitadas. Solo se usaba aceite o lámparas, como si la llama fuera una puerta, y el miedo, un rito. Las autoridades comenzaron a encubrir los casos. Hablaban de pestes, secuestros, abandono, pero nunca aparecían cuerpos, nunca rastros. En cierto momento, comenzaron a desaparecer también los archivos. Yo mismo revisé los libros de la parroquia de San Blas y noté páginas arrancadas entre 1823 y 1826. Pregunté al responsable y dijo que la humedad los había dañado, pero los cortes eran limpios, como hechos con una cuchilla. Un viejo escriba de la diócesis, ya ciego, me confesó que esas páginas hablaban de bautismos de niños que nunca crecieron, niños que fueron bendecidos, pero cuyos nombres jamás volvieron a aparecer. Me dijo, los bautizamos para sellar, luego los devolvemos. Nunca supe si hablaba de la fe o del pacto. Un caso marcó a toda la ciudad, la desaparición de los gemelos Ortega, Joaquín y Jacinta, 6 años, hijos de un panadero muy querido. Desaparecieron una mañana de domingo. La puerta estaba cerrada desde dentro. Ninguna señal de violencia, solo la cama tendida, y sobre la almohada 2 cabellos trenzados en forma de círculo. La ciudad se paralizó. Hubo protestas, clamor. La iglesia prometió justicia. Nadie fue acusado. Días después, el panadero apareció colgado dentro del horno. Tenía una nota en el delantal. No lloraron, se fueron en paz. Eso silenció la ciudad durante meses, como si toda resistencia hubiese sido devorada por algo más antiguo y más paciente. Los niños siguieron desapareciendo durante décadas, algunos en silencio, otros dejando señales, risas en los sótanos, muñecas en lugares cerrados, huellas descalzas en los tejados. Muchos decían que no eran llevados, sino llamados, que sus sueños eran robados, que escuchaban canciones susurradas por voces que no eran de este mundo. Un testimonio aún me hiela la sangre. Una madre juró oír a su hija hablar con alguien a quien llamaba el Señor de la piedra que respira. Al entrar al cuarto, la niña dormía, y en el suelo junto a la cama había tierra húmeda, como si alguien hubiera salido de debajo de la casa. La niña desapareció 3 noches después. Desde entonces, la habitación permanece cerrada. Nadie se atreve a abrirla. Cuando observamos los registros borrados, los altares desplazados, los retratos sin nombre en las paredes de la diócesis, comprendemos que estas desapariciones no fueron accidentes, fueron ofrendas, silencios bien pagados. Cada niño elegido parece haber sido seleccionado bajo un criterio que solo la hermandad comprende. Y ahora, al mirar las escuelas antiguas, las casas de caridad, los orfanatos de otra época, veo el mismo símbolo grabado en vigas, vitrales, cerraduras, y entiendo, ellos nunca dejaron la ciudad. Están aquí, en los ecos, en la piedra, en el aire, y quizás, solo quizás, esperando ser recordados. Fue un solo hombre quien inició la ruptura, un joven sacerdote, cuyo nombre ha sido borrado de los registros, pero que aún vive en fragmentos de confesiones y rumores entre los clérigos más ancianos. Decían que venía de Roma, enviado en silencio por órdenes discretas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o como se susurraba entonces, un ojo del Vaticano. Llegó sin sermones ni bendiciones, observaba. Pasaba horas en criptas olvidadas, copiando nombres borrados de bautismos, examinando marcas en altares. Se cuenta que, una noche sin misa, encontró el símbolo de la hermandad tallado bajo un púlpito. Volvió días después. El símbolo había desaparecido, pero él no se rindió. Comenzó a escribir en cuadernos de cuero que escondía en la base hueca de una cruz. Fue él quien nombró lo que ocurría: Sacramentum Profanum. El sacramento profano. Mientras muchos callaban, este sacerdote comenzó a reunir pruebas. Visitó orfanatos, interrogó a monjas sobre niños que nunca fueron adoptados. Rebuscó en archivos mortuorios, localizó tumbas sin nombres, registros sin fechas.
En una carta recuperada años después, describe su primera visita a la capilla de los 7 Dolores, donde encontró el altar desplazado. Al moverlo, reveló un acceso sellado. No logró abrirlo esa noche, pero supo que allí comenzaba algo. Creía que las catacumbas no eran solo espacio físico, eran un cuerpo vivo, nutrido por siglos de fe torcida. En sus escritos, llamaba a Salamanca Catedral Invertida, donde la luz era distracción y el culto real sucedía bajo tierra. Algunos lo llamaron delirante, pero los mapas que dibujó coincidían con túneles reales, y en uno de ellos había nombres de niños desaparecidos, grabados en la piedra, en letras minúsculas, como oraciones invertidas. Con el tiempo, no estuvo solo. Algunos seminaristas empezaron a seguirlo. Jóvenes escépticos, atraídos por el misterio, formaron un pequeño grupo. Se reunían en secreto, copiaban documentos antiguos, registraban símbolos vistos en misas, vigilaban a clérigos y benefactores. Uno se infiltró en una cena de caridad organizada por miembros de la hermandad. Relató que, al finalizar, los platos fueron retirados y en el centro de la mesa colocaron una vela negra. Todos cerraron los ojos y al unísono susurraron algo que no era latín, algo que lo enfermó durante días. El seminarista murió un mes después, sin causa médica. El sacerdote anotó en su diario: no fue veneno, fue oído. Desde entonces, su tono cambió, de investigador a confesor, como si hubiera cruzado una puerta sin regreso. Uno de los testimonios más perturbadores de esa época proviene de una confesión anónima archivada en la parroquia de Santo Domingo. Alguien, supuestamente un miembro arrepentido de la hermandad, describió el rito de iniciación. Dijo que al ser aceptado, cada nuevo integrante recibía un fragmento de piedra tomada de la cripta central. Debía dormir con ella bajo la lengua durante 3 noches. Si soñaba con la puerta, era digno. Si soñaba con el niño, debía marcharse. El confesor dijo haber visto al niño, pero se quedó, y desde entonces escuchaba su respiración donde fuera. Afirmaba: no sirven a un Dios, sirven al espacio entre los nombres. La carta estaba firmada con un símbolo, el círculo incompleto rodeado por 3 marcas. El documento fue sellado en los archivos secretos de la diócesis. Solo accedí porque un bibliotecario moribundo creyó que debía verlo. El juicio nunca ocurrió en tribunales. La mera idea de exponer públicamente a la hermandad era impensable. Sería admitir que la fe había sido corrompida por siglos, que la Iglesia había albergado, conscientemente o no, un culto sediento. El sacerdote decidió actuar de otra forma. Reunió los nombres que pudo, identificó a 6 miembros activos, convocó un concilio interno en el monasterio abandonado de San Jerónimo. Fue allí, en una noche sin luna, donde tuvo lugar el llamado juicio secreto. Nadie en la ciudad supo, ni la policía, ni la prensa. Los involucrados fueron llevados bajo amenaza de excomunión eterna. Se les mostraron pruebas, manuscritos, testimonios, restos óseos, símbolos. Un obispo anciano, solo rió. Dijo: lo que duerme no reconoce tribunales. Los demás callaron, pero todos firmaron un documento, un voto de silencio perpetuo, un pacto de olvido. El sacerdote, aunque frustrado, no se detuvo. Escribió un dossier de más de 400 páginas, documentando cada paso, símbolo y nombre implicado. Envió una copia a Roma, otra al arzobispo de Toledo, y escondió la tercera en un lugar que descubrí años más tarde, tras el altar de la antigua capilla de los huérfanos, hoy usada como almacén. El documento estaba sellado con cera negra. En el sobre, una advertencia: si abres esto, no regreses a la luz. Leí cada página. No era solo un relato, era un mapa hacia la verdad. Detallaba los ciclos de renovación del pacto, los lugares exactos de los sacrificios, los nombres de los descendientes vivos de la hermandad. Lo más perturbador, algunos de esos nombres aún figuraban como benefactores de la arquidiócesis, otros en placas de fundadores de escuelas religiosas.
y uno en el despacho de un juez. Roma nunca respondió. El dossier fue silenciado. El arzobispo de Toledo murió días después de recibir su copia. Oficialmente fue un infarto, pero un fraile que lo vio antes dijo que repetía, temblando: ella despertó, no coman más. La copia escondida permaneció intacta por décadas, hasta que la encontré, pero no fue casualidad, fue un llamado. Las últimas páginas no estaban en español ni en latín, estaban escritas en un idioma que no reconocí. Letras torcidas, redondas, como dibujos infantiles o escritura automática. Una frase, sin embargo, se repetía: ella recuerda a los que miran. Fue entonces que comenzaron mis pesadillas, con la niña de ojos cosidos, con el altar que respira, y con la certeza de que alguien o algo lee lo que escribo, antes que yo. La ciudad, por supuesto, nunca supo del juicio. Los miembros de la hermandad siguieron con sus vidas. Algunos murieron tranquilos, otros desaparecieron. Hubo rumores de que 2 fueron enviados a monasterios remotos, donde vivieron en silencio hasta el fin. Pero lo más inquietante fue descubrir que el pacto no se rompió, solo dormía. El sacerdote termina su dossier con una frase enigmática: ellos juraron silencio, pero la sangre no olvida. Esa frase me persigue, porque sugiere que la herencia del pacto no es solo espiritual, es corporal. Está en los huesos, en los sueños, algo que se transmite de generación en generación, y que incluso en aquellos que no saben nada, puede despertar, con una mirada, un gesto, un hambre. Hoy, casi todo lo que encontré está enterrado en archivos ocultos o grabado en mi mente. El sacerdote que lo inició todo nunca fue canonizado, ni recordado. Su nombre fue borrado de las listas diocesanas, pero aún veo su escritura en paredes de iglesias antiguas, marcas de carbón, casi borradas, como oraciones desesperadas. Intentó detenerlo, intentó advertirnos, pero la ciudad no quiso escuchar, prefirió callar, y quizás aún lo prefiera. Salamanca duerme, pero es un sueño inquieto, como el instante exacto entre el descanso y el grito. A primera vista no queda nada. Los altares fueron restaurados, las criptas selladas, las escuelas religiosas convertidas en instituciones modernas. Salamanca hoy parece solo una ciudad histórica, viva de turistas y leyendas que se cuentan para entretener. Pero quien camina despacio, quien observa con los ojos correctos, lo nota. El pacto no murió, cambió de forma, pasó de la piedra a la sangre, de los templos ocultos a los despachos iluminados. Hoy, los antiguos nombres circulan otra vez, no como sacerdotes ni nobles, sino como directores de fundaciones, asesores culturales, curadores de museos. Uno de ellos me ofreció café una vez, otro sonrió al ver el colgante que llevo en el cuello, herencia de mi abuela. Ese símbolo es antiguo, me dijo, mucho antes de que tu familia lo usara. No respondí, pero supe en ese instante que él también lo oía. El susurro, el hambre, el llamado que nunca terminó. Hay edificios en Salamanca que no figuran en los planos, patios donde no entra el sol, escaleras que terminan en puertas sin manija. Fui guiado a uno por una anciana de velo oscuro y mirada ausente. Dijo que limpiaba una antigua casa de oración. Al entrar, sentí el mismo frío que conocí en las catacumbas. Ella se detuvo frente a un vitral polvoriento y señaló. Allí estaba, el símbolo del pacto, grabado en la base del cristal. Ellos vienen aquí cada 33 años, susurró. Siempre 7, siempre en silencio. Pregunté quiénes eran. No respondió. Solo sacó una vela negra del bolsillo y la colocó en el suelo. Esta casa lo recuerda todo. Me fui sin más preguntas. Días después, regresé. La casa había desaparecido. O quizás nunca estuvo allí para los que no llevan la marca. Encontré descendientes. No fue difícil. Los apellidos cambian, pero la mirada permanece. Hablan poco, pero observan demasiado. Uno de ellos, profesor universitario, me llamó después de una charla sobre mitología ibérica. Me dijo, no todo lo que se invoca necesita forma. A veces basta con que se le recuerde. Creí que me provocaba.
pero sacó del bolsillo un papel antiguo, un fragmento de mapa, el mismo que yo había hallado años atrás, escondido tras el altar de la capilla de los huérfanos. «La ciudad sueña y sueña con nosotros», dijo. «El error no fue sellar el pacto, el error fue creer lo sagrado. No intentó convencerme, ni amenazarme, solo sonrió, y antes de irse murmuró: cuando sea tu turno, sabrás el camino. Desde entonces, temo dormir en lugares altos, siempre despierto con la sensación de estar bajo tierra. Existen registros recientes, informes ocultos, accidentes sin explicación. En 2002, un incendio destruyó parte del antiguo colegio de las Hermanas de Santa Ana. Las paredes no ardieron, solo los cuartos del piso superior. Ningún niño murió, pero todos relataron el mismo sueño: un hombre de gris al pie de la cama. En 2014, durante unas obras bajo la Biblioteca Central, se halló un esqueleto infantil, sin coincidencia genética. El cráneo, deformado, no por golpes, como si hubiera crecido escuchando algo desde dentro. En 2021, en plena pandemia, una cámara de seguridad captó una figura estática en el patio de un hospital clausurado. Permaneció allí horas, el rostro cubierto por un paño. 3 semanas después, un niño desapareció de una sala, sin registros de entrada, sin rastros de salida, solo una frase escrita con un dedo en el vidrio polvoriento: «Fui recordado». El pacto se adaptó. Ya no necesita túnicas ni velas. Hoy viste traje, firma contratos, dirige fundaciones con nombres benévolos. Aún recibe, aún se alimenta, pero en silencio. Y su alimento ha cambiado. No son solo niños, son promesas. Votos de fe canjeados por silencio. Sueños de quienes jamás sabrán que fueron parte. La nueva hermandad no se reúne solo en catacumbas, sino en actas, en convenios, en reuniones discretas con risas suaves y brindis con vinos demasiado antiguos. Un guardia de una institución religiosa me contó que cada martes por la noche llegaban autos negros al patio. Nadie bajaba, pero la campana sonaba y una vela se encendía sola en la capilla. «Ya no entro ahí», dijo. «Hay cosas que no les gusta ser recordadas, pero lo son, todo el tiempo, bajo la piel de la ciudad». Una noche recibí una carta sin remitente, solo mi nombre, escrito con caligrafía temblorosa. Dentro, un sobre viejo, seco, y dentro, un diente, de niño, envuelto en una cinta roja. Nada más, ninguna nota, solo el peso del recuerdo. Lo más extraño fue el olor. No era putrefacción, era incienso, el mismo de las procesiones de Corpus Christi. Desde entonces, dejo una vela encendida cada noche, no por fe, ni por miedo, por respeto, porque sé que alguien o algo me observa, y como aprendí de los antiguos, hay ojos que solo nos ven cuando la luz se apaga, y voces que solo nos llaman cuando decidimos no escuchar. El nombre de la hermandad puede que no se pronuncie, pero sus manos aún escriben. Visité un orfanato clausurado en las afueras, construido en los años 40, cerrado por irregularidades administrativas. Aún había juguetes en el suelo, dibujos en las paredes, pero lo que me heló fue la sala de oración, un altar de piedra, desplazado, y debajo un hueco, una escalera hecha de huesos, pequeños, blancos, marcados por dientes. Bajé 2 peldaños y oí un gemido, lento, como si algo respirara bajo el polvo. Huí, pero al mirar atrás vi lo imposible, una figura pequeña subiendo la escalera, de espaldas, sin cabeza. Nunca regresé, pero el lugar aún está ahí, sin señal, sin candado, como si esperara, como si fuera parte de algo mayor, algo que, aunque olvidado, aún late, como un corazón enterrado bajo la piedra. La gente pregunta: ¿por qué seguir? ¿Por qué investigar? ¿Por qué no quemar los archivos, olvidar, fingir que todo fue un delirio? Y yo respondo: porque el silencio protege al mal, porque si nadie recuerda vuelve más fuerte, porque los niños desaparecieron, pero no dejaron de gritar. Gritan dentro de quienes saben, de quienes vieron, de quienes, sin querer, abrieron los ojos. Y yo los abrí,
Y tú también, porque si llegaste hasta aquí, ya estás dentro, ya viste demasiado. Y quizás, solo quizás, sentiste lo mismo que sentí al tocar aquella piedra caliente. El llamado. El pacto tal vez no te elija, pero te observa y espera, siempre espera. Lo más terrible no es lo que hicieron, es lo que dejaron, la brecha, la semilla, el recuerdo vivo de lo que fue permitido crecer en el vientre de la fe. Salamanca, bella y sagrada, aún guarda en sus entrañas el eco de los nombres susurrados. Aún tiene iglesias que nadie se atreve a restaurar, escaleras que nadie sube, nombres que nadie pronuncia. Pero yo recuerdo, y mientras recuerde quizá la oscuridad no venza, quizá, porque el mal no necesita vencer para permanecer. Basta con que lo olviden, basta con que duerma, basta con que nadie lo mire de nuevo. Pero esta historia está siendo contada, y mientras se escuche, algo seguirá encendido. Y ahora, tal vez mires a tu alrededor y notes algo, un sonido que antes no estaba, un reflejo que no te sigue, un niño que te observa desde el fondo de una foto vieja. Quizás no sea nada, quizás solo eco, pero recuerda, hay puertas que solo se abren con el sonido del nombre. Y ahora, ya lo sabes, que la luz te acompañe. Y si esta noche escuchas algo tras la puerta, no respondas, o hazlo, porque de una forma u otra, el pacto continúa. Si esta historia te ha erizado la piel, comenta desde dónde la estás viendo, deja tu like para mantener viva la llama y compártela con alguien que necesite conocer este pacto oscuro. Algunos ecos solo se apagan cuando son escuchados.